yo sé que te va a doler mucho a ti esta información, sobre todo por tu cercanía y cariño, pues francamente cariño que le tienes a Zedillo, a Ernesto Zedillo. Sí, el doctor Muerte. Hijo de Doctor Muerte es muy buen nombre. Pues sí, es que Es buen nombre, Álvaro. Eso es el doctor Muerte Ernesto Zedillo. Es el verdadero Doctor Muerte. De eso escribo mi columna mañana. El día de mañana. Ah, mira, no, es un gran nombre. Yo escribo sobre Zedillo también. También hoy. Sí, ahí les Y recomiendo. otros decrépitos. Sí. Bueno, el día de hoy se publica, anoche ya muy tarde se publicó la encuesta de las Heras con respecto a Ernesto Zedillo. Y es contundente, Álvaro. Contundente. Son unos moquetes que los mexicanos le meten a Zedillo. Cachetadas rancheras, Álvaro. Porque es una encuesta que consulta a los mexicanos. Sí. La mayoría de las y los mexicanos consideran falsas las recientes acusaciones hechas por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. En contraste, una gran parte de las y los encuestados respaldan las críticas que ha lanzado ella hacia el exmandatario priista. Perdón, Dice enseguida, la encuesta de las Heras revela que el 60% de las y los mexicanos no creen la afirmación de Zedillo de que Sheinbaum busca acabar con la democracia. El sondeo también analizó otras declaraciones del expresidente del Partido Revolucionario Institucional sobre la administración de Morena, liderada por la primera mujer en asumir la presidencia de México. En cuanto a la acusación de que el partido oficialista quiere desaparecer al Poder Judicial, el 57% de las y los encuestados lo considera falsa. El 59% rechaza el señalamiento de que Morena no cree en la democracia y que por ello le quitó presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado, esta encuesta de las Heras, de Motecnia, recoge que el 61% de los mexicanos sí cree en la acusación, en el señalamiento que hizo Claudia Sheinbaum sobre Zedillo, sobre el manejo del FOA-PROA, tras asegurar que el expresidente convirtió deudas privadas en deuda pública cuando rescató a empresarios, banqueros y políticos. También el 54% sostiene que es cierto que Zedillo fue responsable de las matanzas de Acteal, de Aguas Blancas, del Charco, mientras que el 57% dice que Zedillo negoció con el PAN para que el PRI perdiera y ganara a Vicente Fox en las elecciones del 2000. La encuesta, hay que decirlo, fue realizada por de las Heras de Motecnia mediante entrevistas telefónicas a nivel nacional. Se levantó del 30 de abril al 2 de mayo con una muestra de 1,004 personas mayores de 18 años con línea telefónica fija. La casa encuestadora opera bajo estándares internacionales de calidad y ética profesional. Entonces, no son para nada buenos resultados para Zedillo los datos de esta encuesta de Motecnia de las Heras, porque pues vive en un mundo distinto, Alejandro. Y bueno, sigue con esta campañita que inició con el ensayo publicado en la revista Letras Libres que dirige Enrique Krause. Hoy hace 8 días. Hoy hace 8 días, y la entrevista con la revista Nexos que dirige Héctor Aguilar Camín, pues son dos publicaciones de los capos, como les llamó Bartra. Roger Bartra. Son los dos capos. Y hoy vi que desde ayer se publica una entrevista con el hijo de Enrique Krause, con León Krause, en el que Zedillo dice que le pide a la presidenta que suspenda la elección de juzgadores federales prevista para el 1 de junio.
Entonces, no una No, entrevista. yo creo que ya se acabó. Sí. No. Tiene tanto peso la voz de Cedillo, Álvaro. Tanto Sí. peso que yo creo que ya se acabó la elección judicial. Sí. Con eso que acaba de decir. Y luego el hijo del santo también. ¿O quién dices que le dio una entrevista? ¿A No, quién? el hijo de Enrique Krause. Ah, no. No, yo pensé que le había dado una entrevista al hijo del santo. Es más interesante el hijo del santo que el hijo de Krause. Pues, oye, no, espérate. Pues, No, bueno, pues es No. una exclusiva, No, sí, Alejandro. pero no, ya, si le quitaste Es una todo el chiste. Es una primicia. Por eso, pero imagínate, el hijo del santo entrevistando a Krause, a Cedillo. Eso sí estaba padre. Sí, No, tiene pero razón. ya le quitaste toda la fuerza. Pues el hijo de Krause, pues oye. No oigo a Krause, no lo leo. Menos voy a andar oyendo al hijo de Krause. No, pensé que habías dicho el hijo de santo lo entrevistó a. No, pues así no. O sea, Pues es muy reveladora esta encuesta que publica Demotecnia de las Heras porque es justamente sobre la irrupción, la reaparición de Ernesto Zedillo y en esta diatriba con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. oye, hay una lámina ahí, por cierto, sobre los presidentes que estuvo circulando fuerte. A ver. Claro. Esta es muy Por buena. supuesto. Es hermosa las cifras. Para el tamaño Es del conocimiento ego y opinión de presidentes. Y la opinión positiva y la opinión negativa. A mí me sorprendió estos resultados porque, pues sí, Salinas sigue siendo el más aborrecido de los expresidentes de México, incluyendo los espurios como el propio Carlos Salinas de Gortari. Pero sin duda, pues la opinión positiva es sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene 67% de opinión positiva por un 23% de negativa. Calderón, 25% de opinión positiva por 57% de negativa. Fox, pues ahí se las anda al mismo nivel de Calderón, 56% de opinión negativa y solamente 24% de positiva. Cedillo, que muy querido por los mexicanos, pues no, 23% de opinión positiva y 56% de negativa, igual que Enrique Peña Nieto, que Peña Nieto, aborrecido también, con una opinión positiva del 17% y 64% de opinión negativa. Y Salinas, que es el rey del repudio entre los mexicanos, 70% de opinión negativa y el 16% de opinión positiva. Pues no les va bien a los expresidentes. No, pues no. De hecho, mira, Cedillo hay que debe razonar pues en las que anda metido, porque trae casi los mismos números de Calderón y eso no. A ver, sí, mira, Sí. 57 Calderón, 56 Cedillo. O sea, la verdad, yo pensé que era el más repudiado, pero no, es que es Salinas. Fíjate, si tú me los pones a los dos, Álvaro, a mí en lo personal, yo considero a Ernesto Zedillo todavía más reprobable que Carlos Salinas. Me parece que, Salinas es Salinas. O sea, va a haber pocos como Salinas. O sea, encausa este país hacia una ruta que nos cuesta generaciones salirnos de ella. Es tremenda. Pero el otro es un hipócrita. Es un doble cara. Es un mosca muerta. Zedillo. Y los mosca muertas suelen ser más peligrosos y también más dañinos que los que son, pues los que confrontan, los que dan la cara, ¿no? El otro es no me gusta esa palabra ladino, pero está muy socializada. Zedillo es un personaje, un mosca muerta. Un mosca muerta. Esa es una buena manera de describir a Zedillo. Siendo repugnantes el Los cinismo y la hipocresía que se pueden asociar
a Salinas y a Zedillo respectivamente, creo que es más repugnante todavía más la hipocresía. Porque ahí no sabes a qué atenerte, Alejandro. Ahí anida la traición. Sí, claro. La puñalada por la espalda. Sí, claro, claro. El cínico dice, soy corrupto, ¿y qué? Sí. Sí, mandé matar a perredistas. Sí, hice fraude. Tampoco lo dice, ¿no? Pero, Si no te ves, sí. pero, el hipócrita, yo soy constructor de la democracia. Yo respeté los derechos humanos. Por eso es importante recordar, yo le llamo el doctor muerte a Ernesto Zedillo. Sí, sí. Doctorado en Yale, sí. Es el doctor muerte. Él sí es el doctor muerte. Él y sus políticas no solamente condujeron al suicidio de mexicanos en medio de la crisis que él Sí, y también Salinas propiciaron. A él se debe también las matanzas de paramilitares, de militares, de fuerzas de seguridad. Y también a él se debe algo del que no hemos hablado y debe hablarse, de ese esquema de las pensiones que se aprobó en 1997 y que han condenado a una pensión miserable a los jóvenes, a los millennials en particular. Entonces, Zedillo es el doctor muerte. Así habría que llamarle. Y de eso, sus propagandistas de Nexos y Letras Libres y otros que proliferan en los medios, pues no dicen ni una sola palabra. Sí, mira, el Departamento de Estado en particular, Álvaro, mete la mano, hay que decirlo siempre, porque en la matanza de Acteal, algunas de las víctimas de la matanza de Acteal tienen la fortuna de recibir asesoramiento, y ya que este cobarde se va a Estados Unidos a vivir, apenas termina su presidencia, me refiero a Ernesto Zedillo, algunas de estas víctimas lo demandan allá, Sí. en Estados Unidos. En 2014, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en la ciudad de Nueva York decidió darle carpetazo a la demanda interpuesta desde 2011 por sobrevivientes de la matanza de Acteal contra Ernesto Zedillo. ¿Por qué decide la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito allá en Estados Unidos ya no continuar con el caso, archivar el caso de Ernesto Zedillo? Porque recibe una recomendación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El Departamento de Estado emite una cosa que se llama opinión. La opinión del Departamento de Estado se la entregan al juez. Y esta opinión considera que Zedillo gozaba de inmunidad diplomática por actos realizados en calidad de jefe de Estado y que la Corte de Apelaciones pues no debía proceder en contra de él. Es el Departamento de Estado, es decir, otro país, el que salva a Ernesto Zedillo de los crímenes cometidos en México. Es muy importante este dato porque también te hace preguntarte, Álvaro, te lleva a preguntarte todo lo que le debe Ernesto Zedillo al Departamento de Estado. De entrada, su estatus migratorio. ¿En calidad de qué llegó allá? ¿En calidad de qué está? En calidad de qué Seguramente tiene está. nacionalidad estadounidense No, ya. seguramente a estas alturas ya tiene la nacionalidad estadounidense, tiene las dos nacionalidades. También te dice quién es. Hasta su manera de escribir. Decía hoy,
Oye, este desvergonzado escribe en sus cartas López-Obrador como se escribe en Estados Unidos. Esta es una falta de respeto. Oye, miserable, gobernaste a 100 millones de mexicanos. O sea, no sabes ya ni siquiera que los apellidos no se pegan aquí con un guión. O sea, es un miserable, Álvaro. O sea, ¿en calidad de qué está ya? Yo diría, es en calidad de, de los dictadores al estilo estadounidense. O sea, porque el personaje es un personaje del estilo que le gusta a Washington. Washington lo rescata, recordemos. Dice la Bastida que acuerda durante el rescate con Estados Unidos que va a entregar el PRI el poder al PAN. Así dice la Bastida, esa es la acusación de la Bastida. Una acusación que en el mismo sentido hace Roberto Madrazo. Uno y otro. Sí, los dos son. Pero lo dicen. La podredumbre andando, pero bueno, pero lo dicen los de adentro. Periodistas, pues los dos, como claro. O sea, y además actores de ese episodio, claro, los dos. Así es. Te dice muchas cosas, pues, que Zedillo haya salido con impunidad, no porque se desestimaran las acusaciones de las víctimas de Acteal, donde, le recuerdo a usted, madres embarazadas fueron asesinadas por paramilitares y en su momento la acusación fue directamente contra Ernesto Zedillo de que él, como presidente de la República, había ordenado la creación de grupos paramilitares para contener al ejército zapatista, a quien él ordena perseguir, ordena al ejército mexicano enfrentarse al ejército zapatista y detener al subcomandante insurgente Marcos, a pesar de que se habían dado ya diálogos para enfriar ese conflicto. No, él llega y en un arranque... le ordena al panista procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia. Álvaro, o sea, cuando tú analizas quién es este personaje, imagínense ustedes que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera ordenado dos cosas, Álvaro. Es más, tres cosas. Uno, disolver la Corte. Dos, entregar la factura del petróleo a Estados Unidos, firmar la factura del petróleo a cambio de dinero para repartirlo entre empresarios. Dos. Tres, imagínense ustedes que el presidente López Obrador hubiera ordenado entrar a San Andrés Larráizar, o creo que ahora se llama, como no tienen nombres de caracoles. Imagínate tú que hubiera pasado eso. Todo eso lo ordenó este personaje, Ernesto Zedillo. Sí, como ordenó o como continuó la política asesina de Carlos Salinas. Así es. Carlos Salinas, en el sexenio de Carlos Salinas fueron asesinados 299 militantes de izquierda, opositores de izquierda. Con Zedillo fueron asesinados 397, para un total de 696 mexicanos asesinados en esos dos gobiernos. Por eso digo, es sí, el doctor muerte. Claro, claro. Dijo, además el personaje, pues, ¿de dónde le encuentran nobleza? Pues es el PRI. ¿Cuál es la nobleza? Es como lo de Colosio, que es el mito, el verdadero mito genial de finales del siglo XX. Es Luis Donaldo Colosio. Sí. Es un personaje inflado. Ay, la víctima de no sé qué. Digo, pues fue una matanza entre grupos criminales, políticos, pues. Grupos políticos criminales. Una matanza entre ellos. O de un personaje, digo, siempre será lamentable la muerte de alguien, pero lo agarran y lo convierten en santo. Alguien que dirigió la campaña del fraude electoral de 1988. O sea, él fue el que dirigió la campaña de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué campaña fraudulenta? ¿Qué nobleza podía haber en Colosio? Alguna vez levantó la voz, inclusive como presidente del PRI, para condenar los asesinatos de
militantes de la izquierda? Jamás. 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 No, pues bueno, es que ahora, ¿quiénes son? Decía Vicente Leñero, se murió cuando empezaba a ser bueno. Hijos de qué buena la frase. Como decía también Vicente Leñero, se está muriendo gente que antes no se moría. Es buenísima. Buenísima Ay, la ay, frase. No, pues eso tal cual, igual que Cedillo, o sea, pero te voy a decir una cosa, Álvaro. En el caso de Colosio, tanto como en el caso de Cedillo, en los dos casos, la construcción del mito genial es obra de los intelectuales mexicanos. A Colosio lo construyen, le edifican un altar los intelectuales, los Krauses, sobre todo los Krauses. Sí, sí. A Cedillo, una combinación. Estos le dan la espalda rápido a Salinas y agarran y elevan Vámonos al con doctor. Cedillo. Vámonos con Cedillo. En al particular, doctor Cedillo. claro, los de Nexos, liderados por el capo Héctor Aguilar Camín, se apropian de, por ejemplo, el INE. Y como después del INAI. No, buenos para el billete, Sí, claro, bravos. bueno. Pues por eso están tan furiosos. Por eso el padre de la democracia, Ernesto Cedillo, pues, es tal. En fin, aquí lo hemos descrito al personaje. El fin. ¿A quién? ¿Ya te aburriste de hablar de Cedillo o qué? No, yo no me acuerdo. Pues no, pues a mí me tocó padecerlo. Y uno como periodista tiene ese privilegio. Y claro, con el paso del tiempo queda claro quiénes eran los aduladores de Ernesto Cedillo, o como en su momento de Carlos Salinas, o de Calderón, de Fox, de Peña, del propio presidente López Obrador. A ver, lo que uno hizo, en mi caso, pues ahí está escrito. La verdad es que estaba revisando mi agenda el otro día del 98, Alejandro. Y de la matanza del Charco, a la que fui. Y fíjate, muy pocos publicaron y no llegaron hasta el Charco. Yo llegué y estaban las manchas de sangre, Alejandro. Sí, la Y solamente me escribes. encontré ahí al corresponsal de The New York Times. Porque no creas que los medios de la Ciudad de México se desplazaron. No. Cuando la matanza de Aguas Blancas, también llegué ahí cuando estaba todavía el reguero de sangre. Entonces, ¿qué cobertura hacían los medios de esas matanzas? La de Acteal, porque era inocultable. Sí, estaba todo No. había prensa internacional al Claro. Pues digo, si no, no hay nada. Bueno, la matanza de Aguas Blancas, que el gobernador era el compadre de Cedillo, Rubén Figueroa. Rubén Figueroa tenía como el represor, su mano derecha, a Mario Arturo Acosta Chaparro. Ese miserable que torturó, asesinó, desapareció a muchos guerrerenses cuando era la pistola de Rubén Figueroa, el padre. Así es. Y solamente cae Rubén Figueroa cuando se transmite en Televisa en febrero de 1996, a 6 meses del asesinato de Aguas Blancas. Rocha lo transmite. Ricardo Rocha transmite el video y se lo autoriza Alejandro Burillo, y los dos tienen que salir de Televisa porque Cedillo le dijo a Azcárraga, córrelos. Es un episodio también que, bueno, Rocha ya no vive, ya falleció Ricardo Rocha, pero lo contó. Pero Alejandro Burillo, Azcárraga, que era el vicepresidente de Noticias, tiene que salir de Televisa. ¿Por qué? Pues porque se enojó el señor Cedillo y tuvo que caer. ¿El demócrata, Álvaro? ¿El demócrata? Hombre,
Ya para cerrar este capítulo, que de repente se volvió a abrir. Y luego que Xóchitl Gálvez toma un pedacito del discurso de, de Colosio, Álvaro. La Y memorable lo- frase del hambre de sed. Y lo dice mal, para acabarla de fregar. Y luego se le va el teleprompter. No sabe qué decir. Y luego y se queda sonriendo, Alejandro. Sí, riendo. ese tema de la risa de Xóchitl Gálvez, digo, yo lo escribí también en su momento. Qué cosa, ¿no? En algún momento era como, ay, qué padre, invita a reírse. No, así la vendían. Ya después se ríe para ocultar su desfachatez, se ríe para... Es tremendo. Bueno, mira, ya no se acuerdan de ella, los intelectuales. No, denle la portada de Letras Libres. Pues no era tan buena. No, era Denle la un portada de fenómeno. Nexos. Era un fenómeno. ¿Por qué no sale en la portada de Nexos o de Letras Libres? En una entrevista en un lado y en otro lado un ensayo de Xóchitl Gálvez. Pues no era tan buena, Álvaro. Si era tan buena, ¿por qué no aparece en la portada de las dos principales revistas políticas de México? Pues mira, sería muy interesante. ¿O era puro engaño? No creo que nos haya engañado, Álvaro. No, y la mariposita que... La mariposita sí. Yo esa mariposita. A esa sí la quiero entrevistar, fíjate. La mariposita que le dijo. No, la mariposita es que se le paró aquí, ¿no? Sí. En la mano. Después le agrega otras cosas y le mueve y la versión. Pero iba caminando y luego la mariposita se le paró aquí. La señal de que ella era la Estaba elegida. La Como elegida. el fenómeno que era. Sí, señor. Y pues a esa mariposita sí me gustaría entrevistarla. Con un microfonito chiquito. Decirle, oiga, mariposita, usted eligió a Xóchitl Gálvez, ¿por qué? Porque a usted la culpan por encima de Aguilar Camín y de Enrique Krause, mariposita. Y de Claudio X González. Y de Claudio X González. Usted sí eligió a Xóchitl Gálvez. Y ya que dijera la mariposita, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, Carajo, pura mentira, puro engaño. En otros tiempos, esa gente llega al poder. Ahorita, no. También... dice Jaime García, el video que presentó Ricardo Rocha se lo entregó el maestro Tomás Mojarro. No sé ese dato, dice Marcelo García. Perdón, Jaime García. No lo sé si... no lo sé cuál fue. De hecho, con Ricardo Rocha no hablé sobre el origen de ese video, pero sí fue muy importante, sin duda, porque a los 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas les sembraron armas. Sí, cabrón. Hijo, man. Estaba revisando, el otro día me encontré el comunicado del gobierno de Guerrero. Hijo, mano. El comunicado, pues le sembraron armas, la gente no estaba armada, carajo. Por eso, y el video en sí mismo lo ve uno y da una rabia. Sí, es muy triste, Álvaro. Hoy temprano que hablábamos, decíamos Álvaro y yo, estábamos poniéndonos de acuerdo con un par de temas, etcétera, pasito el mediodía por ahí Entonces, hablábamos sobre las guerrillas, las distintas guerrillas, estábamos conversando y le decía yo a Álvaro, a mí la guerrilla de Guerrero siempre me pone triste, porque para la mayoría de ellos fue siempre irse a la guerrilla o morirse de hambre. Y muchos tenían opción en el país en su momento. Es decir, hay guerrilla urbana que viene de la clase media y está bien, muy respetable y todo. Pero la guerrilla de Guerrero siempre es muy dolorosa, porque siempre terminó con masacres, con matanzas. Es muy doloroso que... Bueno, la novela de Guerra en el Paraíso de
se me fue el nombre de Montemayor, describe justamente eso. Sí. Cuando se da la matanza de Aguas Blancas, y fui, regresando me dice Julio Scherer García, váyase a la sierra y describa lo que ve. Hable con la gente. Y la portada fue La sombra de Lucio Cabañas. Y las condiciones que animaron la guerrilla de Lucio Cabañas eran prácticamente las mismas que había en 1995, Pues sí, cuando gobernaba el demócrata Ernesto Zedillo junto a otro demócrata, Rubén Figueroa Alcocer. Eso no debe olvidarse nunca. nunca. Disparan durante 20 minutos contra... El video es muy cortito porque es cuando empiezan a dispararles. Pero dice la Comisión de Derechos Humanos después que ahí en Aguas Blancas les dispararon a los campesinos durante 20 minutos. Porque a muchos todavía los mataron en el piso. Hay una grabación, la más larga, los quejidos. No. Es... No. Miserables. Sí. Carlos Mendoza, por cierto, hizo un documental también sobre Aguas Blancas. Sí. Carlos Mendoza, el director del Canal 6 de Julio. Pero es Triste. muy Miserable, sí. triste, porque es la gente más amolada. Sí. Venían de la sierra de Coyuca de Benítez en Tepetixtla. Y en ese lugar los detienen. Y el gobernador Rubén Figueroa le dice a la presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, María de la Luz Núñez, ojalá sería bueno platicar con ella, ¿qué le dice Rubén Figueroa a la alcaldesa de Atoyac? Porque la alcaldesa le dice, oiga, va a haber una protesta, tienen derecho a buscar a que les presenten a compañero desaparecido. Dice, no, esos guerra quieren, guerra van a tener. Hay que detenerlos a como dé lugar. Entonces se da la matanza. Era Rubén Figueroa, compadre de Ernesto Zedillo, con quien, por cierto, Xóchitl Gálvez se reúne con Rubén Figueroa, con los exgobernadores del PRI y del PAN. Es cierto. Sí, ahorita me acuerdo. Aparecen todos ahí. Está, acuérdate, híjole, es que a cada uno de estos miserables les toca una matanza. Porque está Aguirre. Está Aguirre. Ángel Aguirre Rivero, a quien era gobernador cuando se da la matanza del Charco. Y sustituye. Ángel Aguirre es Rubén Figueroa. Así es, a Rubén Figueroa. Y luego después, por el PRD, asume la gubernatura Ángel Aguirre, y luego después se ve obligado él a renunciar por otra matanza o desaparición. Una parte es desaparición, otra parte porque ahí hubo de todo, que es la noche terrible de Iguala. Carajo, es que Guerrero, híjole, es muy doloroso, Guerrero. Muy, muy doloroso. Sí.